Hola, qué lindo es volver a encontrarnos en este formato que tenemos y como siempre te decimos, si estás cerca de la iglesia y querés conocernos, podés hacerlo en Avellaneda y La Torre, en el Club 25 de Mayo a las 10:30 de la mañana cada domingo. Como te conté hace varias veces, ya estoy hablando acerca de una serie que se llama Me Gusta esta iglesia y quiero contarte así brevemente cómo nació. Ya el año pasado, como una manera de mostrar y una manera de enseñar de qué es la iglesia y lo que significa y por qué este título de Me Gusta esta iglesia y no Me Gusta mi iglesia, aunque me encanta mi iglesia, pero me gusta esta iglesia, refiriéndome a la iglesia de Jesús y refiriéndome a cómo trabajar juntos en hacer una iglesia mejor cada día. Así que así nació este título y así es como lo voy llevando adelante, pero esta también tiene como un subtítulo que se llama La vibrante iglesia naciente. Y obviamente ya te diste cuenta, voy a hablar acerca de la iglesia primitiva o la iglesia de los hechos, la iglesia cuando nació en sus primeros orígenes. Así que quiero llevarte en esta narración, en esta historia que es súper apasionante cuando lees el libro de los Hechos y las epístolas y Pablo escribiendo y Pedro. Así que no te vas a aburrir de ninguna manera, así que como tarea, si vos querés, o como invitación, te invito a que leas el libro de los Hechos. Quiero invitarte a leer en Hechos 2, capítulo 42 al 47. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles enseñaban, compartían lo que tenían, comían y oraban juntos. Todos sintieron un profundo asombro y los apóstoles hacían muchas maravillas y señales milagrosas. Todos los creyentes permanecían unidos y compartían sus bienes, vendían lo que tenían y repartían el dinero entre los que tenían necesidades. Los creyentes compartían el mismo propósito cada día, solían dedicar mucho tiempo en el área del templo y comían juntos en las casas, compartían la comida con sencillez y alegría, alababan a Dios y todo el pueblo los estimaba mucho. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que estaban siendo salvos. Me encanta este texto y me encanta esta versión en la PDT. Y lo primero que quiero hablarte, como un pantallazo general, es hacer una distinción sobre visión y cultura. Ellos tenían una gran comisión y comisión es trabajar juntos en una misión. La comisión que había sido dada era ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso era un trabajo en equipo de la iglesia junto con Dios. Entonces ellos tenían una gran visión, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero también tenían una cultura. ¿Y qué es esa cultura? Esa cultura es cómo lo hacían ellos, cómo se manejaban, cómo se dirigían, qué cosas estaban dispuestos a hacer, qué cosas no estaban dispuestos a hacer, qué cosas iban a permitir y qué cosas no iban a permitir, porque podés tener una gran visión, pero si no tenés una buena cultura, toda la visión no va a resultar muy bueno. Entonces, quiero mencionarte algunos acontecimientos o algunas cosas lindas que pasaban o mencionar personajes. Por ejemplo, vemos en el libro de los Hechos y en todo el Nuevo Testamento, menos en Apocalipsis, claro está, Pedro predicando, miles convirtiéndose y siendo bautizados. Recordá, Pedro era un pescador que era bastante ondulante en su carácter, pero ahora él predica, miles se conviertan y se bautizan. Pedro sanando con su sombra. Wow. ¿Quién no quisiera sanar con su sombra? Ir caminando y que la sombra vaya sanando personas. Un rey comido por gusanos. ¡Wow! Eso sucede en el libro de los Hechos. ¿Podés imaginarte eso? Así como van haciendo la iglesia.
los viajes misioneros de Pablo, siendo apedreado, siendo bajado en un canasto desde un muro. Dios, cosas muy locas. Pablo sanando con su ropa. Él daba su ropa y la gente se sanaba. ¿Quién no quiere? Yo me convertí en una época en donde esas cosas sucedían allá por el año 1980, donde predicadores enviaban sus ropas y las personas eran sanadas. De hecho, familia mía ha recibido milagros de esa manera. Había llenura del Espíritu Santo, gente hablando en lenguas, iglesias que decían, no sabemos que existe el Espíritu Santo, y orando, y ellos reciben la manifestación del Espíritu Santo. Habían persecuciones y milagros increíbles. Habían peleas y abandono. De hecho, Pedro y Pablo no eran alguien que congeniaban, pero llevaban el evangelio juntos porque había algo superior. Y habían mártires. Habían muchos que sufrían en la persecución a causa de Jesucristo. Y también quiero contarte algunas cosas locas. Solamente dos voy a mencionar porque si no sería como muy largo. El caso de los figuretis siempre existieron. En la Biblia ya es mencionado en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Aparecen Ananías y Zafira. Ellos vieron que en la iglesia se daban ofrendas y todos aplaudían y daban gloria a Dios, y ellos dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer lo mismo, pero hicieron algo como no contando toda la verdad. Ellos dijeron, vendimos una propiedad y pusimos el 100% en una ofrenda, y no habían hecho eso, habían mentido. No era la obligación hacerlo, pero ellos mintieron. ¿Por qué? Porque quisieron figurar. Entonces, el consejo que te doy en este caso es, hacé lo que tenés que hacer con lo que tenés. No quieras figurar, sé lo que sos, sé auténtico, porque lee la historia, Ananías y Zafira no terminan muy bien. Quiero contarte otro caso loco, y este caso loco es el que yo le titulé Los Robin Hood cristianos. ¿Cómo es esto? Porque Robin Hood es una leyenda que es de un hombre que roba a los ricos para darle a los pobres. Y la verdad es que el gesto era buenísimo, porque ¿quién no quiere decir, le damos a los pobres? Pero el gesto, la manera de hacerlo era incorrecta. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hacemos buenas cosas de manera incorrecta? Y en la Biblia se nos enseña, y en las leyes del reino de Dios se nos enseña que los procesos son tan importantes como los sucesos. ¿Cómo es esto? Es que no es que el fin justifica los medios, sino más bien que el proceso para Dios es importante. No es hacerlo como nosotros queremos, sino hacerlo a la manera de Dios. Y la historia que te quiero contar ahí es la historia de Hechos 19, en donde Pablo estaba predicando y había un gran avivamiento, y los endemoniados empezaban a huir y las personas empezaban a quedar libres. Y habían unos exorcistas, y estos exorcistas quieren hacer lo mismo, y los demonios le dan una paliza increíble y le dicen, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces, el fin no justifica los medios. No seas un Robin Hood cristiano. Las cosas buenas son importantes, pero el modo en que las hagas también es importante. Para Dios es importante. Ahora, dicho esto, quiero pasar a lo segundo, y es lo vibrante de esta iglesia. Cuando inicié, te leí acerca de Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Y quiero detenerme un minutito por ahí en las cosas que yo veo que me resaltan. Primero, resalta que hay enseñanza. Los apóstoles tienen que unir la doctrina, tienen que ver cómo enseñar a los nuevos cristianos. Ellos estaban naciendo a una nueva temporada en la vida espiritual, y ellos necesitan enseñar la doctrina, todo lo que ellos habían escuchado de Jesús, todo lo que habían tenido en charlas, cuando Jesús les predica, les enseña, todo eso ellos tienen que reordenar todo y enseñárselo
a los miles de nuevos creyentes y a las nuevas iglesias que se estaban abriendo. Por eso la enseñanza es muy importante. Apegarnos a nuestros pastores, apegarnos a nuestros líderes, escuchar sus enseñanzas, pedir un consejo, es súper necesario para que podamos hacer esto de la gran comisión. Lo segundo que yo veo en esto es que hay comunidad. Ellos vendían sus propiedades y tranquilos, no estamos pensando que vendas tu propiedad, pero sí tomar el concepto. El concepto es: hacemos cosas en común, tenemos cosas en común, damos la mejor versión de nuestras vidas porque la iglesia de Jesús lo vale, porque la gran comisión que tenemos por delante, para hacer eso necesitamos el esfuerzo y los recursos de todos. Lo otro que veo es asombro. Por eso me gusta mucho esta versión. Había asombro. Ellos se asombraban y glorificaban a Dios por cada pequeño milagro. Y había milagros que eran muy importantes. La resurrección de Dorcas, por ejemplo. Hay momentos que son increíbles, pero ellos se alegraban en compartir el pan. Había asombro. Y el asombro es absolutamente contrario a la familiaridad. La familiaridad es cuando nos acostumbramos a que Dios es bueno, a que nos acostumbramos a que el domingo vamos a la iglesia, a que nos acostumbramos a que levantamos las manos, a que nos acostumbramos. Y yo quiero invitarte que dejes de acostumbrarte y empieces a asombrarte. Lo otro que veo es que hay un sentido de unidad. Ellos tenían todo en común. Compartían la cena, compartían sus comidas, compartían sus charlas. De hecho, dice que estaban en el templo, afuera del templo, charlando, que pasaban tiempo deliberando cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a solucionar aquello y cómo le damos de comer a las viudas. Y un montón de cosas que tenían que ver. Pero también había un propósito. El propósito que ellos tenían era lo que Jesús les había dicho: vayan y hagan discípulos. Era ir, predicar el evangelio, pero también discipular. Y discipular es dar forma. Entonces era un gran trabajo el que ellos tenían, era una gran comisión a la que se dedicaban vez tras vez. Había simpleza, sencillez de corazón. Simple es una palabra que a mí me encanta, porque las cosas en Dios son simples. A veces las complicamos, pero las cosas en Dios son simples. Solo tenemos que creer para ser salvos. Solo tenemos que pedir y Dios nos va a dar. Hagamos las cosas simples porque son simples. Y esto solamente lo voy a tocar, pero al final lo voy a tocar un poquito más. Es que dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Me encanta esta expresión y todo esto tiene que ver en ese texto de Hechos 2, 42 al 47. Y lo tercero, y ya para finalizar, es que en el verso 47 al final dice que estaban siendo añadidos. Y acá quiero cerrar el concepto de comisión. Fíjate, el que convence de pecados es el Espíritu Santo, es un trabajo de comisión. Hay una parte que está haciendo el Espíritu Santo. Nosotros no somos los que convencemos de pecado. El Espíritu Santo es el que trabaja en los corazones. El que añade a las personas que va a ser salvo es el Señor. Hechos 2, 47. Nosotros no podemos arrastrar a las personas a la iglesia porque las personas son convencidas en sus corazones y el Señor nos añade. Y por último, el que da crecimiento es Dios. Ni vos ni yo, con todas nuestras mejores intenciones, podemos hacer que la iglesia crezca. Pero Dios es el que hace todo. Ahora, ¿por qué te menciono la palabra comisión? Porque estamos en una comisión, es decir, estamos siendo compañeros en una misión, estamos trabajando juntos en esta misión, para que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, para que Jesús pueda añadir los que son salvos y para que Dios traiga crecimiento. Tenemos que tener una cultura sana, tenemos que generar ambientes saludables para que las personas quieran venir a la iglesia, pero más importante, para que quieran volver cada domingo. Para eso trabajamos, porque Jesús desea y nos ha dado una comisión, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio y hagamos
discípulos. Es una gran tarea la que tenemos por delante. Yo sola no la puedo hacer, el pastor solo no lo puede hacer, el equipo de alabanza no lo puede hacer. Lo tenemos que hacer entre todos. Seamos una iglesia que tenga una gran visión, con una gran cultura, en donde el Señor añada en nosotros los que están siendo salvos en cada lugar de nuestro país. Que tengas un gran día y que esta palabra toque tu corazón y la lleves en la práctica.